Ya está mucho. Ya está Javier. Javier también. Javier. Sí, sitio, por favor, vale tu sitio. Pues Felipe ahí, vale tú ahí, como queráis. Ahí, al que más se ve es Felipe. ¿Qué pasa? ¿El más importante cuál es? Mira, primera fila. La cámara está así. Bueno, avisando cuando empecemos. ¿El audio está quitado todavía? Son y 3, 4, ¿no? 2 minutos. Bueno, no. Sí. Me voy a levantar. ¿Se ve? Me levanto. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Buenos días a Bruselas. Buenos días. Tenemos a Josep Pucheu y a Javier Barat en Bruselas, atendiendo a sus compromisos del día a día. Y aquí tenemos al resto de ponentes que ahora presentaremos. También buenos días a los que nos ven a través de Internet y, por supuesto, gracias y buenos días también a los que han podido venir a la oficina. La jornada es un tanto diferente, o por lo menos está pensada de forma diferente, en tanto en cuanto nosotros queríamos convocar aquí en la oficina, también lo hemos hecho a través de Internet, luego miraremos a ver quiénes se han conectado, pero la idea era congregar a los responsables políticos en las oficinas para trasladarles y que pudieran debatir también con los ponentes sobre... alguno de los ponentes me decía que un buen titular no destroce una noticia. ¿Cómo era eso? Pero bueno, Sí, desde esta casa lo vemos así, que no sé si Bruselas, pero sí la Comisión Europea y todo lo que hay en torno a la agroalimentación, a la alimentación, mejor dicho, pues pone en cierto riesgo y amenaza al sistema productivo que tenemos hoy en día. Y por tanto, pensamos que es importante que conozcáis de primera mano los grupos políticos qué se está cociendo en Bruselas, no solo lo que sabemos, sino estas personas que nos acompañan hoy conocen perfectamente un poco más allá de normativas y cuestiones que pueden venir en los próximos años y, por lo tanto, es muy importante que los grupos políticos representados en la Cámara Europea que salgan de las elecciones de mayo conozcan perfectamente ese tema y elijan correctamente a las personas que van a representarnos allí y que van a defender los intereses de España y del sistema alimentario que tenemos aquí, que lo defiendan allí en Bruselas. Ese es el objetivo de la jornada y por eso digo que es un poco diferente en tanto en cuanto
hemos invitado luego a algunas asociaciones que también vengan aquí por si quieren aportar también alguna cosa a mayores, pero el objetivo principal era que conocierais de primera mano los peligros que acechan al sistema productivo alimentario español. El hashtag que hemos utilizado para esta jornada es Foro que Comes y Bruselas Cadena Alimentaria, así que todo aquel que quiera interactuar puede hacerlo a través de estos dos hashtags. Para continuar, pues le doy las gracias también a Soledad, que nos acompaña hoy aquí y que va a ser mi partner en esta conducción de la jornada. Compañeros agrónomos los dos, pero en el mundo de la comunicación, y que, bueno, pues quería compartir con ella este momento porque de muchas conversaciones que tenemos compartimos esa preocupación por todo lo que está pasando en Bruselas y cómo puede afectar en el futuro a nuestro sector. Así que gracias, Soledad, por estar conmigo y te voy a dar la palabra para que nos pongas un poco en contexto también. Vale, pues lo voy a hacer muy brevemente para que sean nuestros expertos los que os puedan contar. Lo primero me gustaría dar las gracias a Que Comes y en concreto a ti, Ricardo, pues por invitarme a participar hoy en este encuentro en el que va a haber una tertulia, en el que se va a debatir, analizar pues, los grandes retos que tiene el sector, grandes problemas y preocupaciones, pero también tiene oportunidades importantes, ¿no? Es un sector que tiene que seguir adelante, es un sector estratégico. Nos encontramos en un momento muy complicado, que no hace falta que os explique, los tractores y los agricultores y ganaderos han salido a las calles, los pescadores además están también con ellos, es todo el sector primario y hay mucho por lo que trabajar. Los tractores han salido a la calle en estos primeros meses de 2024, pero si echamos un poquito la vista atrás ya salieron en 2020 y estaban ahí cuando llegó la pandemia, que por cierto volvieron a sus tractores, a sus parcelas a trabajar y el sector agroalimentario funcionó de una manera ejemplar. Estábamos en 2020 cuando la Comisión nos sorprende, cuando estábamos todos en casa, todavía un poco asustados, con la estrategia del campo a la mesa, que ya algún eurodiputado en Estrasburgo dijo que debía ser del campo y del mar a la mesa, biodiversidad 2030 y luego pues llegó la guerra de Ucrania, que prácticamente no ha terminado, subida del precio de la energía, de todos los insumos, situación muy complicada. Medidas de bienestar animal que no convencen, básicamente, y una sequía. Llevamos 2 años de sequía, por suerte, aunque ha sido en Semana Santa, lo siento por los pasos, ha llovido, pero es una sequía que ha hecho mucho daño en el campo. Contra la falta de agua y el cambio climático, que ya lo tenemos muy patente en el campo y en general, pues podemos tomar algunas medidas. Lo que sí que podemos tomar como sociedad y como administración, hoy vamos a hablar un poco mirando a Bruselas, pero tanto nacional como europea, son medidas adecuadas, son medidas oportunas, son medidas que ayuden a un sector para que sea cada día más competitivo, para que sea cada día más sostenible, para que sea cada día más atractivo para la gente joven, porque tenemos ahí un problema también, porque más estratégico no puede ser. Estamos hablando de la alimentación de todos. Entonces, lo que nos gustaría hoy, lo ha presentado Ricardo, pues es simplemente el sector ha salido a las calles, ha salido preocupado, ha salido asfixiado y me atrevería a decir que triste. Triste porque muchas veces siente que es la propia Unión Europea la que le pone palos a su hora de avanzar. Y entonces yo creo que necesitamos, como decía Ricardo, pues que los políticos entiendan que tienen que contar, por supuesto, con criterio científico, con profesionales y con el sector a la hora de diseñar medidas que muchas veces lees y dices esto no se puede poner en la práctica. Entonces la idea de hoy es con expertos de reconocido prestigio, tanto aquí como en Bruselas, que siempre tenemos que tener un pie en Bruselas, pues recorrer qué necesita el sector, porque hay cosas, como os decía, pues esperemos que llueve más, pero hay medidas que se han tomado y que están haciendo mucho daño, ¿no? Que sea el criterio científico, el criterio de los profesionales, que no sea la ideología la que mande en estos aspectos y ayudar a un sector que tiene una muy buena base, porque es un sector muy profesionalizado, con muchos problemas, claro, como todos los sectores, pero que quiere seguir adelante. Y no solo eso, es que como sociedad necesitamos que el sector siga adelante. Estamos hablando de nuestra alimentación. Y eso es un poco lo que yo creo que hemos venido a hacer esta mañana, ¿no? Poner las cosas encima de la mesa y decir, señores, hay que tirar para adelante, hay que ayudar al sector que está en las calles reclamando que se le ayude y se le acompañe, no que se le regale nada. Entonces, si te parece, no sé si quieres añadir algo, Ricardo, o dejamos la palabra a... Vamos presentándolos, si te parece. Yo empiezo por el moderador de la mesa, digamos, es Francisco Martínez Arroyo.
ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica y diplomado en estudios avanzados y economía agraria. Pertenece al Cuerpo Nacional del Estado. Es consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Administración Nacional, regional y también en Europa, y tiene amplia experiencia en política alimentaria y por eso hemos contado contigo. Vale, pues yo os presento a Josep Puxeu, que lo tenemos ahí al otro lado de la pantalla. Ha desempeñado cargos como el de secretario de Estado de Medio Rural o secretario general del Ministerio de Agricultura, además de otros cargos directivos en la Administración Pública y en la dirección de ANFABRA. Actualmente es vicepresidente de la sección de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente del CESE. Pues Javier Garat, que también ha tenido que partir urgentemente a Bruselas ayer, es miembro también del CESE, del Comité Económico Social Europeo, licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Comunitario por la Complutense de Madrid. En la actualidad desempeña el cargo de secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, además de ser miembro del Comité Europeo, del CESE, y también presidente, Javier, de la Interfis Europea, ¿no? De Europeche. De Europeche, sí. Donde defiende los intereses del sector español y también del europeo. Gracias, Javier. Felipe Medina, que nos acompaña aquí, se licenció en Ingeniería Agrónoma, Economía y Ciencias Sociales Agrarias, además del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Madrid. Es actualmente secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, ASEDA, y en 2020 fue nombrado consejero del Comité Económico y Social Europeo del CESE. Y nos acompaña también José Manuel Roche, que es también miembro del CESE y tiene amplia experiencia en temas medioambientales, salud ambiental, además de trabajar como técnico asesor de explotaciones agrarias, y hoy en día es el secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, además de miembro del CESE nacional, no solo de europeo. Solo europeo. Bien, pues muchas gracias. Iba a decir una cosa, se me ha olvidado. Bueno, pues si te parece, le damos la palabra a Francisco Martínez Arroyo, que introduzca el tema, y luego cada uno de los ponentes intervendrá. ¿Vale? Adelante, Paco. Bueno, pues buenos días a todos, a los que estáis aquí presentes y a los que están al otro lado, Javier, Josep. Gracias a vosotros, Ricardo y Soledad, por la invitación, por la oportunidad de compartir este ratito con todos vosotros, ¿no? Nos acompañan 4 personas del Comité Económico y Social Europeo, expertos cada uno en su materia, los habéis presentado. Yo creo que conocen perfectamente la cadena agroalimentaria y lo que en Bruselas se decide al respecto, y el objetivo del debate es centrarnos en las cuestiones europeas. Evidentemente estamos en un contexto complejo, muy cerca de las elecciones europeas, que son el próximo 9 de junio, y en ese marco, bueno, pues hay muchas cosas de las que hablar, evidentemente. Para situar un poco en contexto aquello de lo que vamos a hablar, quiero daros algunos datos. El sector agroalimentario y la distribución y los consumidores forman parte de eso que llamamos cadena agroalimentaria. En los últimos años, las últimas décadas, en España se ha ido consolidando ese concepto en gran medida, pues gracias a las entidades en las que participan, en las que están los 4 ponentes, los 4 intervinientes hoy en la mesa redonda. El sector agrario representa cerca del 3% del Producto Interior Bruto. Tenemos en España alrededor de 1 millón de propietarios de superficie agrícola en el conjunto del país, en distintas actividades económicas, y alrededor de 600.000 beneficiarios de la política agraria común, que son unas cifras que ponen de manifiesto la importancia, sobre todo social, del sector agrario. Evidentemente hay una importancia económica que se multiplica con la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria más el sector agrario ya es cerca del 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Es una macromagnitud muy relevante. Hay muchas más microeconomías detrás. Estamos hablando de 28.000 empresas en el sector agroalimentario en España, la mayor parte de ellas pequeñas y medianas, eso también es un dato muy importante, y facturando cerca de 145.000 millones de euros todos los años, que es una cifra muy relevante. Es
el primer subsector industrial en nuestro país. Una cuarta parte de la facturación del sector industrial viene del sector agroalimentario, una cuarta parte del empleo también viene del sector agroalimentario, y hay que mencionar expresamente también el papel que en este contexto tienen las cooperativas agroalimentarias, que son alrededor del 30% de la facturación global del sector. 3.700 cooperativas en el conjunto del país. Lo que las cooperativas y la industria particular agroalimentaria transforma en el medio rural, productos del mar, productos del campo, acaba en el consumidor a través de la distribución agroalimentaria. La distribución factura en nuestro país alrededor de 100.000 millones de euros, que es una cifra nada desdeñable y que pone de manifiesto la importancia también de este eslabón de la cadena agroalimentaria, en el que, como en casi todos, existe un componente dual, grandes empresas en el subsector de los hipermercados, de los supermercados, pero también comercios pequeños, de cercanía, locales, en el medio rural, en el medio urbano, fundamentales para la pervivencia de nuestro modelo como sociedad. Además de la distribución, evidentemente la exportación tiene un papel esencial también en la cadena agroalimentaria. Se exportan alrededor de 70.000 millones de euros cada año y el sector agroalimentario es responsable directo de la balanza comercial positiva que tiene nuestro país. Este es un dato también muy relevante que no debemos olvidar. Y al final de la cadena, evidentemente, están los consumidores, que son siempre los que deciden y a los cuales nos tenemos que dirigir siempre. En el contexto europeo, con las elecciones, como decíamos, a la vista, yo quiero que los ponentes nos planteen cuál es su posición, cómo ven que se puede influir en la cadena agroalimentaria desde Bruselas, desde las instituciones comunitarias, en el ámbito español, en el ámbito europeo también, por supuesto. Quiero que nos centremos en cuestiones que están de plena actualidad, por ejemplo, introduzco una ya para el debate, si es posible o no poner en marcha las famosas cláusulas espejo. Probablemente José Manuel, desde la representación más del eslabón primero de la cadena, tenga algo que decir a este respecto. Si es o no posible ponerlas en marcha y de qué forma, creo que es importante tenerlo en cuenta, y cómo pueden afectar las cuestiones ambientales en una dirección o en otra a las políticas agrarias, agroindustriales. Desde luego, desde la perspectiva de la distribución también, cómo la normativa europea, la regulación cada vez mayor en determinados ámbitos puede influir en la rentabilidad de las empresas que aquí representa Felipe como secretario general técnico de ASEDAS. Y desde luego lo mismo en el mundo de la pesca también, igual que decía para José Manuel, también lo digo para Javier, que nos acompaña desde Bruselas. Antes de darles la palabra, creo que conviene dejar claro que la política agraria común y la política pesquera común son dos políticas fundamentales para el proyecto europeo, para la construcción de ese proyecto colectivo que es la Unión Europea. Así lo han sido en muchos años y van a seguir siéndolo. Creo que esta es una realidad que no conviene discutir, y también creo que no conviene discutir que hay que cumplir los compromisos internacionales, que hay que cumplir también con la normativa ambiental y con los objetivos prioritarios que se ha puesto enfrente en la Unión Europea a través del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y, desde luego, los Estados miembros. Creo que hay cuestiones que son pura realidad y que nos hacen empezar el debate de una forma más sencilla, ¿no? Con ese conocimiento previo. Bueno, pues nada más por mi parte. Le voy a pasar la palabra en primer lugar a Josep Puigdemont, que nos escucha desde Bruselas. Es el vicepresidente del Comité Económico y Social de Bruselas, europeo. Josep, cuando quieras. Micro, Josep. El micro. No. No. ¿No se escucha? Quizá. Sí, lo tiene puesto. Javier, la palabra. Si está escuchando por aquí, es mejor. A ver si se quita los cascos, a lo mejor. Él escucha. Él escucha, pero no se le escucha a él. Lo tiene ¿Ahora conectado. se escucha? Ahora. Sí, Adelante. Carla, y después de tantas pruebas, a ver, después tendrá razón, aquí Ricardo, que dice que Bruselas amenaza y nos falla. No, Bruselas no falla. Vamos a ver,
Cuando discutíamos el título, ya sabéis, y todos los que estáis aquí en la mesa y supongo que muchos de los que nos escuchan, nos conocemos de hace muchos años, somos amigos. Yo siempre mantengo una posición no cómoda para los gobiernos ni los representantes políticos, es decir, que desde el año 85 Bruselas somos nosotros. Bruselas es España. Y son los que están en Bruselas trabajando y negociando, para bien y para mal. Mire, ayer mismo teníamos una reunión con los países del este para la adhesión. Hay una lista larguísima de países que quieren entrar en este. Entrar en ese tiempo en el mercado común, hoy en la Unión Europea, y entrar en la OTAN, en este contexto de 2 guerras en nuestro territorio, es una opción indispensable, a mi modo de ver, como ciudadanos y como empresarios. Porque agricultores, pescadores, ganaderos, industria alimentaria y distribución somos empresarios. Fuera de este contexto, hace un frío terrible. En un ambiente de multilateralismo estropeado y geoestrategia política de niveles que nos superan, o estamos en una posición de fuerza en Europa o seríamos muy débiles en este entorno. Punto 1. Punto 2. Este mismo sábado nosotros nos vamos, yo me voy a Brasil a reunirnos con todo el gobierno brasileño y el propio presidente Lula, presiden el G20, que están enfocando, y esto ha sido muy significativo después de la última COP de Dubái, un nuevo mundo en el que Europa aparece como un viejo continente bastante chocho, pesado, con pocos consumidores, con buen poder adquisitivo, pero ya muy mayores. Por tanto, en una posición bastante ninguneada. En este contexto, alguien debería decir, oiga, si hay algún sector, más allá de la inteligencia artificial, hemos visto como las telecos y las .com subían, bajaban, desaparecían. Esperemos que la inteligencia artificial nos facilite la vida y dure más. Pero si hay un sector que tiene futuro, es un sector que está dando hoy de comer a 7.000 millones de habitantes, que para el 2050 va a dar de comer a 9.000 millones de habitantes, con una demanda cambiante, pero creciente, y que es capaz de hacerlo. Y ese sector es el sistema agropesca alimentario, que diría mi amigo Javier Garat, y ahí tenemos que dar soluciones. Y esas soluciones cualquiera estaría invirtiendo en este sector. ¿Por qué en vez de ser un sector en positivo hay este cabreo soslayado que de alguna manera Soledad ha apuntado en su primera intervención? Pues porque a veces las buenas ideas, no todas son malas, hay buenas ideas, se explican fatal y se aplican rematadamente peor cuando se baja a escala individual. Por tanto, estamos en una situación donde una Europa que debía ser líder en el ámbito multilateral en ideas y más allá de buenas intenciones, en oportunidades que se deberían trasladar a las empresas, se están convirtiendo en un montón de hándicaps, problemas, lastres y ineficiencias que nos hacen perder competitividad y nos hacen perder cuál es nuestra dirección. Por tanto, y acabo en esta primera intervención, por si queréis hacer el debate más rápido, un sector que es vanguardia y que debe seguir siéndolo, con un aporte fundamental en medios, de la misma forma que tenemos que ampliar nuestro presupuesto en defensa del 5-8% del presupuesto comunitario y nacional para defendernos de enemigos ciertos externos. Más allá de eso, más allá de la lucha contra la desinformación, debemos invertir en investigación y en desarrollar sistemas para satisfacer esa demanda mundial de alimentación. Y eso solo se puede hacer con criterios de medio y largo plazo. Por tanto, no sería contradictorio hablar de sostenibilidad, no sería contradictorio para nada hablar de una agenda verde a nivel mundial y, evidentemente, defender esa posición para los productos que concurran en nuestro ámbito territorial. Por tanto, si nosotros pretendemos una defensa de medio y largo plazo de un buen uso de recursos escasos como puede ser el agua o los suelos o la defensa de la biodiversidad, defendámoslos para todos. Lo que es un disparate es hacer políticas
de aquí te saco un tractor, aquí retiro una directiva. No puede ser un reglamento que diga que tenemos que eliminar el 50% de los productos de la botica, fito y sanitarios, y después de ver los tractores en la Puerta de Brandenburgo, todo para adentro. Mire, no. Si un producto es malo para el utilizador, para el consumidor del producto final o para el medio ambiente, lo es en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Por tanto, como acabamos con el DDT, muchos organoclorados, hágase a nivel mundial, no solo para unos agricultores determinados. Por ejemplo, pongo este ejemplo bastante simple. Por tanto, defendamos una posición de más Europa y el problema va a ser que en nuestro país especialmente, con este clima y tanto ciclo electoral abierto, unas elecciones europeas solas, pues pueden generar mucha abstención, craso error, porque realmente, insisto, Europa somos nosotros, nos jugamos muchísimo, los presupuestos están ahí y las normas sensatas deben emanar de un consenso y de un rol europeo en el ámbito multilateral y en el ámbito internacional. Si no, no seremos creíbles. Por tanto, más allá de nuestras peleas puntuales, debemos fijar ese objetivo de más Europa, nuestra Europa y con nuestra participación. Esa sería mi primera aportación. Gracias. Muy bien, Josep, muchas gracias por tu brevedad. Voy a pasar la palabra a Javier Garat, que nos escucha desde Bruselas, secretario general de CEPESCA, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación y por organizar este interesante evento. Yo coincido con Josep en que cuando hablamos de Bruselas, al final esto es un tema de corresponsabilidad entre todos, no solo de la Comisión Europea, que para mí en este caso es la más importante en este sentido, pero también de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, que al final votan esas normas que son las que nos están machacando a unos y otros. Yo, desde chiquitito, desde que era estudiante a toda mi vida profesional, he estado vinculado, de cierta manera, con las políticas de la Unión Europea. Cuando estudié, decía, Derecho en el CEU y la Diplomatura de Derecho Comunitario, y luego aquí en Bruselas, en Lovaina, el máster en Derecho Europeo Internacional. Y profesionalmente pues llevo toda mi vida vinculado con esto. Y por lo tanto soy un europeísta convencido y estoy convencido de que es muy importante para España formar parte de la Unión Europea, pero de una Unión Europea en condiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque la Comisión Europea actual y las políticas pesquera y medioambiental se han convertido en auténticas máquinas de crear euroescépticos en el mundo de la pesca. Tú te vas a cualquier puerto pesquero de la Unión Europea, no digo de España, de la Unión Europea, y la mayoría de la gente, si tuviera que votar, diría que le den a la Unión Europea. Igual que ocurrió con el Brexit. En el caso del Brexit, uno de los sectores económicos que más insistía en la necesidad de salir de la Unión Europea era el sector pesquero, que sigue, por supuesto, cabreado y sigue en unas condiciones regulares. Y se ha demostrado que la salida de la Unión Europea no tiene ningún sentido, que es perjudicial para todo el mundo, ¿no? Lo que hay que hacer es darle la vuelta a la situación e intentar que la Unión Europea sea algo que nos beneficie a todos y que no nos machaque, sobre todo al sector primario. Pero antes de entrar, que luego me imagino que habrá más preguntas en faena de por qué el sector pesquero está harto de la Unión Europea, sí me gustaría, más que de la Unión Europea, de las políticas de la Unión Europea, sí me gustaría decir algunas cosas en positivo del sector. La Comisión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo, los ciudadanos en general deberían estar muy orgullosos de su sector pesquero y aplaudiendo al sector pesquero por todo lo que han conseguido en los últimos años, facilitándonos la vida. Se han realizado una serie de sacrificios en los últimos años para adaptarse a estas políticas que han hecho que se haya reducido la flota, en el caso de España, de 22.000 barcos que teníamos en el año 1986 a apenas 8.600 que tenemos en la actualidad. Proporcionalmente se reduce el empleo y se reduce la importancia de las comunidades pesqueras en España y en la Unión Europea. Se ha reducido la mortalidad pesquera y el esfuerzo pesquero considerablemente. Bueno, como resultado de eso, aparte de que hay mucha menos gente trabajando y demás, la mayoría de las poblaciones de peces se encuentran en buen estado, en lo que se llama el rendimiento máximo sostenible. Se están explotando de forma sostenible. Tanto en el Atlántico nordeste, que ahí está la grandísima mayoría, como en el Mediterráneo, que aunque hay especies sobreexplotadas,
la tendencia es claramente de mejora. Estamos hablando de un sector que durante la pandemia, igual que ocurrió con la agricultura y con la ganadería, se nos llamó sector esencial y estratégico. Parece que después de la pandemia se olvidó. Estamos hablando de un sector que produce la proteína animal más saludable y con menor impacto de huella de carbono en su producción. Y como siempre digo, está demostrado científica y médicamente que genera felicidad de forma natural, porque induce unos cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina, la hormona de la felicidad. Pues todo eso forma parte de lo que nosotros producimos. Un montón de temas ya inmateriales, forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición y, por supuesto, de nuestra gastronomía. ¿Cuánta gente del mundo viene a España para disfrutar de nuestros pescados y mariscos? Fijamos población, se habla mucho de la España vaciada. Si no fuera por los pescadores y todos los eslabones de la cadena comercial pesquera, ¿cuánta gente se habría ido ya de esos pueblos pesqueros porque no tendrían nada que hacer y se irían a las ciudades? Y al final también somos los auténticos guardianes del mar. Hay muchos mensajes apocalípticos, catastrofistas, sobre la destrucción del planeta y de los océanos, incluyendo por parte de los pescadores, y la realidad es que la gran mayoría de los pescadores, por supuesto hay excepciones, pero la gran mayoría quiere hacer las cosas bien, intentar cumplir las normas, y muchos, la gran mayoría, lo hace bien. Y son, como decía, los auténticos guardianes del mar. Mucha gente no sabe que recogemos cientos, miles de toneladas de basuras marinas, incluido plásticos del fondo del mar, que lo traemos a tierra, que se clasifican y que o bien se reusan o bien se reciclan, convirtiéndose en la ropa que a mucha gente le gusta llevar o a mobiliario urbano, en fin, un montón de cosas. Y como decía, que a pesar de todas estas cuestiones, al final el sentimiento que tenemos es que se quieren cargar al sector. Y si te parece, en una sección te cuento por qué. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muy interesante tu intervención. También te agradezco la brevedad. Nos dará tiempo luego a un debate más interesante, seguro. Le voy a pasar la palabra a Felipe Medina, que está aquí a mi derecha. Él es el secretario general técnico de ASEDAS, en representación de la distribución. Felipe, cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. Gracias, Ricardo, Soledad, por la invitación. La verdad que un placer estar aquí una vez más. La otra vez me tocó estar a aquel lado con las elecciones aquí en España. Esta vez me ha tocado estar aquí. La verdad que un placer para hablar de asuntos europeos, ¿no? Que al final es un poco lo que nos llamamos. Bueno, desde la sección, desde el sector de la distribución alimentaria tenemos varias peticiones, tenemos un documento que en breve circularemos a todos los grupos políticos con nuestras prioridades de cara al nuevo mandato, y la verdad es que nuestro documento titula algo así como por una mayor consideración social y política de nuestro sector, ¿no? Y al final, en línea con lo que estaban diciendo Josep y Javier, al final lo que nos da la sensación es que el sector del comercio está absolutamente infrarrepresentado e infratrabajado en el ámbito comunitario, ¿no? Los dos que han hablado anteriormente, pues en el tema agrario, en la Comisión Europea existe una Dirección General de Agricultura y existe una Dirección General de Pesca, una DG Mare, más bien dicho, aunque la metieron ahí un poco con calzador dentro de la de Medio Ambiente, que es algo que al sector de la pesca no ha gustado. Nosotros no es que estemos con calzador, es que somos una pequeña unidad dentro de la Dirección General Grow, de la DG Grow, de la Dirección General Crecimiento, que es un poco donde están los sectores empresariales y el comercio interior, el retail, por llamarlo de alguna manera, y el wholesale. Estamos ahí, somos una pequeña unidad dentro de la Comisión Europea, ¿no? En el Parlamento Europeo no sabemos todavía en ningún grupo político quién lleva nuestros temas después de 5 años. Tenemos un déficit. Ahí yo cariñosamente a todos los eurodiputados con los que trabajo les digo que hay una bandera que es la del comercio, que representa en España a 2 millones y pico de personas. Estamos hablando del 5% del PIB. Y que también votan, que son gente que también vota y que tiene pequeños comercios familiares, carnicerías, pescaderías, pero zapaterías, tiendas de electrodomésticos, de los que nadie se ocupa desde hace años en temas europeos. Y eso es un déficit que luego, evidentemente, pues tiene su impacto claramente en las normativas que evidentemente pues, se negocian y se diseñan en Bruselas y que hoy por hoy marcan la actividad, sobre todo en el sector de la distribución alimentaria, de forma notable.
Estamos hablando de en torno al 80% de las normas que nos afectan son normas que se negocian en Bruselas, ¿no? Que afectan a la distribución alimentaria. Al final, estamos hablando además de un tsunami normativo que hace que cualquier comercio de alimentación que quiera abrir hoy en España esté afectado por más de 3.000 normas. A alguien que abra aquí enfrente en la calle una tienda de alimentación tiene que conocer 3.000 normas, de las que un porcentaje enorme son normas europeas. Creo que hay razones de peso desde el ámbito regulatorio, pero también de importancia económica del sector, que hacen que los grupos políticos debieran pensar en que alguien llevara de forma clara y notoria nuestros temas para trabajarlos bien, ¿no? Y es extensible, o sea, es común en todos los grupos. Con Mila lo he hablado muchas veces, pero con todos los... Es verdad que la propia estructura del Parlamento Europeo tampoco ayuda, porque tampoco hay comisión de comercio. Incluso cuando hay comisiones o subcomisiones de comercio, son de comercio exterior, que no tienen nada que ver y que tratan, bueno, pues el tema de Mercosur, de los traslados, de los tratados bilaterales, pero evidentemente no abordan la problemática de un sector que hoy por hoy emplean en Europa 26 millones de personas y que 1 de cada 7 empleos de la Unión Europea son del sector del comercio, que por peso económico y por aportación al día a día de la vida de los ciudadanos en Europa merecería tener su dirección general en la comisión y merecería tener su propia comisión en el Parlamento. Pero la realidad es que ni la tiene, ni parece que esté previsto, por lo menos en el Parlamento, por lo que yo he ido testando de cómo se iban a reorganizar las comisiones, tampoco lo va a tener. Lo que sí que está a nuestro alcance es que al menos el comercio de España, y en el caso del que nos afecta a nosotros, pero bueno, en general el comercio, el alimentario, esté bien representado en todos los grupos políticos que tengan representación en la Cámara, en el Parlamento Europeo después de las elecciones, ¿no? Venimos de un mandato de 5 años donde ha habido pues ese tsunami regulatorio del que hablamos en el sector, una gran cantidad de normas, muchas de ellas colgando del Gran Pacto Verde, que se han ido, que un poco lo que toca ahora en esta legislatura es ir aterrizándola. Solo en el ámbito de sostenibilidad, neutralidad climática y todo el tema de las directivas de reporte, deforestación, diligencia de vida, trabajos forzosos, solo en ese ámbito se esperan en este mandato unos 600 actos delegados. O sea, toca aterrizar de forma clara todas esas directivas y reglamentos que se han aprobado en el periodo anterior, que es el ajuste fino, digamos, de cómo se implementan esas normas y para el que va a ser imprescindible tener conocimiento sobre el día a día, sobre cómo se pueden hacer, cómo se pueden conseguir esos objetivos compartidos que pretenden estos reglamentos y directivas en el día a día de la actividad de las empresas, ¿no? Y ahí va a hacer falta gente que sepa cómo funciona una tienda, cómo funciona una plataforma logística, cómo funciona el transporte en nuestro sector, cómo funcionan los consumidores, cómo funciona el producto fresco, cómo hay que gestionarlo, etcétera. Y ahí sí que os pedimos a los partidos políticos que de alguna forma en el diseño de esas listas penséis en identificar a personas, bueno, pues que puedan tener formación o puedan tener cierto conocimiento sobre nuestro sector o que les guste. Ya encantados de enseñarlo nosotros a quien haga falta, todo lo que haga falta, pero sí que entre todos garanticemos que el sector del comercio de alimentación esté bien representado en el Parlamento en las próximas elecciones, a partir de las próximas elecciones. Me quedo ahí, luego entramos, Paco, si te parece, en temas más específicos. Fenomenal, Felipe, muchas gracias. Otra visión que aporta muchos elementos para el debate, luego comentaremos. Le paso finalmente la palabra a José Manuel Roche, tu primera intervención. Cuéntanos. Bueno, pues, muchas gracias, Paco, y gracias, Ricardo, por la invitación. Buenos días, Josep y Javier, también desde Bruselas. Ayer, precisamente, pues también pude compartir con Josep algunos comentarios y algunas reflexiones un poco sobre lo que está sucediendo en Europa y también lo que ha supuesto pues, la revuelta europea de los agricultores en los últimos días. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo, aparte de mis responsabilidades en mi organización y formación académica, me considero agricultor, ¿vale? Quizás de todos los que estamos aquí, Josep y yo, somos los que vivimos en primera persona el día a día en nuestras explotaciones. Mi abuelo era agricultor, era pastor de ovejas, mi padre era agricultor y ganadero y yo soy agricultor. Lo que os puedo decir que no tiene nada que ver la agricultura que practicaba mi abuelo o la que practicaba mi padre con la que yo practico.
Y eso ha sido gracias al apoyo de la Unión Europea. Yo no concibo en estos momentos mi explotación, una explotación digitalizada, una explotación modernizada, si no hubiéramos entrado en la Unión Europea y no hubiéramos tenido los apoyos económicos que hemos tenido durante los últimos años. Por lo tanto, yo cuando se habla de Europa amenaza la cadena alimentaria europea, creo que, bueno, estamos en un momento social y político lo suficientemente débil que necesitamos, yo creo, un poquito más de mesura y calma que grandes frases grandilocuentes que de alguna manera pues puedan generar, dijéramos, esa incertidumbre o ese malestar en un sector que de por hecho ya está. Y bueno, cuando decimos que Europa nos amenaza y nos lo escuchan un sector como puede ser el nuestro, pues quizá está diciendo que estamos situando a este país fuera de la Unión Europea, ¿no? O que nos queremos marchar de la Unión Europea porque no estamos cómodos, porque nos amenaza, porque nos hace las cosas más difíciles. Y al final nosotros somos Europa. Las 5 personas que estamos aquí somos miembros del Comité Económico y Social Europeo, que como sabéis es un órgano que es el altavoz de la sociedad civil. Unos representan a empresarios, otros representamos a agricultores, otros a grupos medioambientalistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no hay nada más Europa que lo que en estos momentos estamos sentados aquí, que al final pues somos los que día a día estamos de alguna manera defendiendo los intereses de toda la ciudadanía europea. Bueno, yo represento a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y creo que la Unión Europea es un acierto y un buen espacio económico y político. Y que desde que estamos dentro de la Unión Europea pues se ha logrado pues una modernización importante en la agricultura y la ganadería española, que nos ha situado en cifras de producción y exportación récord, como decía Paco. Eso hubiera sido imposible si no hubiéramos estado dentro de la Unión Europea. Ese esfuerzo de modernización realmente pues, ha supuesto muchísimo sacrificio para agricultores y ganaderos y, de hecho, pues algunos se han quedado fuera, se han quedado en la cabeza. Pero creo que ese es el camino. Hoy día podemos decir que en la Unión Europea somos la parte del mundo donde realmente podemos trasladar a toda la ciudadanía, a todos los consumidores, que producimos alimentos de calidad, seguros, alimentamos a muchos más millones de personas de los que vivimos dentro de la Unión Europea y al final pues todos estos criterios a la hora de producir pues han hecho situar a la agricultura y a la ganadería, dijéramos, en el top a nivel mundial de la producción de alimentos. Evidentemente que ese sacrificio que los agricultores y los ganaderos hemos hecho pues ha conllevado el tenernos que adaptar a una serie de normativas. Normativas como, por ejemplo, la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de la biodiversidad, el Pacto Verde Europeo, de los cuales pues, hay una serie de propuestas normativas que nos hacen la vida más complicada, ¿no? Pero yo creo que ese ha sido el gran error de la Unión Europea. Creo que se han tomado decisiones precipitadas sin contar con el sector agrario y sin ver la evaluación del impacto que estas determinadas normativas podían tener sobre nosotros. En los agricultores y los ganaderos españoles o europeos no negamos el cambio climático. Yo no soy negacionista del cambio climático. Joder, si lo estoy viviendo en mis propias carnes. Si yo el año pasado no cogí ni un kilo de cereal, el anterior cogí la mitad, mis almendros cada vez están floreciendo antes, luego te viene una helada tardía en el mes de abril y mayo, se te va toda cosecha a tomar por el saco, tenemos que adaptar nuestras producciones a diferentes calendarios, ha cambiado totalmente nuestras formas de trabajar en estos momentos. Por eso somos los más interesados en mitigar esta situación. Y también somos los más interesados en seguir produciendo alimentos sostenibles y de una mayor calidad para ofrecer a todos la ciudadanía. Pero está claro, aquí cuando se plantea, por ejemplo, una ley como es la Ley de la Restauración de la Naturaleza, en un principio pues es una propuesta que no tiene para nada en cuenta el impacto que puede tener en la agricultura. A nosotros nos parece muy bien que se restauren zonas degradadas por otro tipo de industria que realmente la afección ha sido mucho mayor de la que pueda ser la agricultura. Pero claro, lo que no podemos meter a la agricultura es enmarcarla en el mismo encaje de lo que puedan tener otras actividades económicas más contaminantes. Pero bueno, al final también este tipo de leyes hay que negociarlas. De hecho, lo que
parecía imposible el poder negociar con la Comisión Europea en los últimos meses, debido a esta revuelta agrícola, pues en 4 días hemos llegado a acuerdos y la Comisión Europea ha retrocedido. Ha metido, por ejemplo, la directiva sobre el uso sostenible de fitosanitarios al cajón, ha paralizado las negociaciones con Mercosur, está hablando de las cláusulas espejos, está hablando de mejorar la ley de la cadena con el tema de venta pérdidas o venta resultas. O sea, al final, todas esas decisiones que no se han tomado en los últimos años se están tomando en fechas récord, fundamentalmente pues porque tenemos un proceso electoral a la vuelta de la esquina y porque los agricultores hemos ejercido presión. Pero ahora bien, yo creo que los que representamos a los agricultores y los ganaderos, primero nos tenemos que leer antes de hablar y entender las leyes o estas directivas. No podemos lanzar mensajes populistas o demagogos sobre algo que no conocemos, porque al final nos estamos engañando a nosotros mismos. La ley de restauración de la naturaleza. Mire, yo tengo una explotación al lado de la laguna de Gallo Canta, que todos lo saben. La laguna de Gallo Canta es un humedal en el que vienen miles de grullas todos los años. Bueno, pues yo ya llevo muchísimos años haciendo prácticas sostenibles para que las grullas estén allí. Ahora bien, nos lo pagan. Ese es el objetivo. Si yo tengo que cambiar mi hábito de producción y tengo que adaptar mi explotación a un condicionante medioambiental, como puede ser mi caso, pues que vengan fondos y que no vengan los fondos de la PAC, porque la PAC no puede soportar todo. Tienen que venir fondos de otros sitios, pues como está pasando, por ejemplo, en este caso. El tema de la ley de emisiones industriales. Bueno, la ley de emisiones industriales, evidentemente, también sale para adelante sin consultar con las organizaciones profesionales agrarias, con el sector. Entonces, al final, meten en el saco a explotaciones muy pequeñitas de pollos o de cerdos que nada tienen que ver con otro tipo de industria. Pues bueno, pues ahí es donde tenemos que comenzar a negociar para intentar sacarlas. O otro tipo de directivas que al final lo que nos llama mucho la atención es que hayan salido justo en pleno proceso de movilizaciones del sector agrario europeo, que no sé qué objetivo buscaba, pues seguramente hemos cabrear más al sector. Pero bueno, al final creo que tenemos que hacer un ejercicio pedagógico muy importante desde este sector. Creo que tenemos que lanzar un mensaje de que para la agricultura y la ganadería española, europea, es fundamental estar dentro de la Unión Europea y lo que tenemos que hacer es ese equilibrio de los 3 pilares, que es el pilar social, el medioambiental y el económico, ¿vale? Porque los agricultores estamos para producir alimentos, también estamos para vertebrar el territorio y también estamos para proteger el medio ambiente. Y tenemos que hablar y tenemos que acordar. Nosotros no nos podemos enfrentar con los grupos medioambientalistas o con los grupos de consumidores. Tenemos que hablar y tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que hacer equilibrios con el objetivo de poder conseguir beneficiarnos todos de la Unión Europea. Yo ahora, cuando estaban hablando, he recibido un WhatsApp. Nosotros ayer hicimos un acto de promoción del aceite de oliva virgen extra en el Parlamento Europeo, con muchos eurodiputados, hablando de las bondades del aceite de oliva virgen extra, pero no solo desde el punto de vista como producto alimenticio, sino también desde el punto de vista social y medioambiental, de lo que supone tener ese mar de olivos, sobre todo en zonas como Jaén o como Córdoba. Y hoy, precisamente, pues también estamos haciendo un acto de defensa de la fresa de Huelva en el Comité Económico y Social Europeo. Bueno, pues prácticamente todo el mundo ha apoyado la iniciativa, excepto un grupo medioambientalista que ha pasado por allí y que ha vinculado el que nosotros estamos repartiendo fresas, pues con el tema de los pozos ilegales de Doñana, con el tema de la salmonela, etcétera, etcétera. Eso no es el mensaje que tenemos que trasladar. Y estos grupos medioambientalistas que se han negado a coger una caja de fresas o una de fresas, pues seguramente tendría que haber hablado y le tendríamos que haber explicado lo que supone y la importancia que es producir fresa de Huelva en esas zonas. Pues bueno, yo me voy a quedar aquí. Lo último, el tema de las cláusulas espejos, que lo has metido también, pues bueno, es una reivindicación clave que desde el sector siempre hemos venido discutiendo. Está claro que es bueno cerrar acuerdos comerciales con terceros países, al final económicamente para la Unión Europea es en positivo, pero se tiene que hablar con el sector, porque al final la sensación que nos da es que se está utilizando la agricultura un poco como moneda de cambio, ¿no? Y nosotros no nos negamos a cerrar acuerdos bilaterales con terceros países. Lo que sí que pedimos es ese principio de reciprocidad. Si nosotros producimos fresas o melocotones o cebada con unas normas claras en materia laboral, en materia medioambiental
pues los que nos entren de fuera pues tendrán que cumplir con los mismos criterios que nosotros. Por eso creo que es un avance que en estos momentos, en el acuerdo que recientemente ayer se firmó, pues se abre del tema de las cláusulas espejos, o que la Unión Europea pues empieza a trabajar con el tema de cláusulas espejos o principio de reciprocidad. Porque al final todos estos alimentos que entran de fuera, si no entran en las mismas condiciones, los nuestros dejan de ser competitivos. Entonces la competencia desleal lo que hace es que nosotros tengamos que cerrar nuestra explotación y dedicarnos a otra cosa. Muy bien, José Manuel. La verdad es que habéis sido todos muy breves, muy concisos, cada uno desde su perspectiva, y esto yo creo que nos va a dar tiempo al menos de tener 2 rondas de intervenciones más. Yo quiero centrar la primera de ellas en algo que pues ha salido en las 4 intervenciones de alguna manera. Lo decía Josep en su primera intervención, somos todos Europa, yo creo que lo tenemos claro, los que estamos aquí. Yo creo que bueno, pues los sectores a los que de alguna manera representáis también lo tienen claro, pero yo percibía en alguna de las intervenciones, Javier sobre todo hablaba del posible euroescepticismo o bueno, la sensación negativa de la aplicación de las políticas en el propio sector, en el sector de la pesca. A veces los agricultores tienen esa misma sensación, es lo que se ha transmitido en las manifestaciones recientemente en toda España. El sector de la distribución, también lo decía Felipe, de alguna manera no se siente representado suficientemente o considerado suficientemente en las instituciones europeas. ¿Creéis que hay margen de mejora en ese ámbito? Desde luego en la relación entre vuestras organizaciones, lo que vosotros representáis y las instituciones comunitarias. ¿Cómo podemos trasladar al consumidor, al ciudadano en general, que lo que hacemos es adecuado? Que, como habéis dicho algunos de vosotros, tenemos la mayor seguridad alimentaria del mundo, producimos los mejores alimentos, en ningún otro lugar se hace mejor, y que además estas políticas son necesarias. ¿No creéis que falta relato en positivo de cara al ciudadano en general, no solamente de lo que hacéis, sino de lo que hacen las instituciones europeas? ¿No creéis que hay falta algo que contar? Bueno, Josep, cuando quieras. Pues bien, yo creo que el debate está siendo pues, muy completo y vuelvo a reiterar lo mismo. Esto de Europa somos nosotros, y si lo hacemos mal son nuestros representantes, nosotros en nuestro ámbito, sociedad civil organizada, pero los políticos, los que están en los consejos de ministros. España ha tenido la presidencia de turno en 4 ocasiones desde el ingreso a la Unión Europea. Ahora toca Bélgica, a partir de junio será Hungría y estamos ya trabajando por ello. Por tanto, esto Europa dice no funciona. En Europa decimos y en Europa tenemos que hacer valer nuestras prioridades. Y ya que lo centras, yo me gustaría hacer una mínima descripción de la movida de los tractores y la respuesta a la movida, ¿no? Absolutamente legítima. O sea, esa sensación. Yo lo he explicado antes, directivas, reglamentos, prioridades, a veces bien intencionadas, pésimamente explicadas, nada participadas. O sea, esto ya cuando entra en el bloque de la participación, tanto en Consejo como en Parlamento, como en Comisión, hay muy poca participación. Y el exceso de peso de la burbuja de Bruselas, del Rompuy-Schuman, es exagerado y está muy alejado de la realidad. Tenemos un comisario que se ha escondido durante toda esta historia, con el cual yo me encuentro cuando sale de casa por la mañana, yo también, y empezó nuestra relación cuando me decía que a partir de 7 cerdos es una multinacional, ¿verdad, Manuel? Lo hemos hablado muchas veces, y a partir de ahí burradas 1000. Y para que no haya ninguna ni la menor duda, yo creo que alguno de vosotros estabais en una sección del Parlamento, del Comité Económico y Social hace un mes y medio, donde a un representante de la comisión pedía a los traductores por 2 veces que tradujeran perfectamente, antes de que empezasen las movidas de los tractores, que la actual política agrícola común, en la cual ya estaban pensando en qué pasaría a partir del 2027, nos pedían propuestas para a partir del 2027, yo dije que tradujesen literalmente que la actual política agrícola común era una mierda. Y el pobre hombre, ¿cómo puedes decir eso? Pues lo digo, y después vimos los efectos, los tractores en la carretera. Esos tractores en la carretera, cargados de razones y buenos argumentos, necesitaban una válvula de escape que alguien también ha utilizado en Europa y va a seguir utilizando hasta el día de las elecciones, desde Steve Bannon
líder de la ultraderecha amiga de Trump, a la desinformación generada por Putin, de eso tenemos conciencia y constancia fehaciente. Les pareció muy bien tener grandes máquinas en la Puerta de Brandenburgo o paseando por Campos Elíseos. Esa movida está ahí. Y eso tiene poco que ver con las legítimas demandas de los agricultores. Lo que pedimos es realmente basta de arbitrariedades, basta de que nos coloquen fuera de un ámbito de competitividad, pero lo piden los agricultores, lo pide la industria, lo pide la distribución, lo ha dicho Felipe, claro. Un sistema agroalimentario potente y capaz en una Europa que tiene un espacio en este tablero geoestratégico mundial, solo tiene que buscar soluciones que le faciliten el trabajo, que mantengan la competitividad y con unos fondos, por supuesto, que nos dejen y nos cubran normas por un lado, fondos por otro, que nos cubran de nuestras necesidades. Una buena intención, la autonomía estratégica, fundamental, pero autonomía estratégica pasa por mantener unos niveles de producción altos dentro de la Unión Europea y una protección de ese sector, por supuesto que sí. Pero si estamos hablando, y lo estamos hablando en términos generales, y además muy necesarios, de ampliación, estamos hablando de ampliación y de apoyo a países como Ucrania, en estos momentos en guerra contra la invasión provocada por los ejércitos de Putin, tenemos que hablar de ampliación y tenemos que hablar de ampliación de la ficha presupuestaria. Sería impensable con los actuales fondos, con el actual escenario financiero, cubrir una ampliación a grandes países agrícolas como podría ser el caso de Ucrania. No es el caso de Moldavia, pero sí es el caso de Ucrania, como lo fue en su momento cuando ampliamos a Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etc. Por tanto, son sistemas interrelacionados en los cuales es necesaria esa participación. ¿Dónde se genera la fricción entre la sociedad civil, en este caso la cadena agroalimentaria, especialmente los agricultores, lo más significativo, los pescadores, y la comisión, porque pongámosles nombres y apellidos, es la comisión quien lanza el Green Deal? Pues cuando empiezan a desbarrar, cuando empiezan a intentar hacer normas mega contradictorias. José Manuel ha puesto un par de ejemplos. En Red Natura 2000, por ejemplo, cuando un país como España tiene una gran superficie agraria y forestal en Red Natura 2000, no se puede implementar una ley de restauración de la naturaleza sin hablar con los propios afectados. Y hay que hablar con las comarcas y hay que hablar con las provincias absolutamente más despobladas y más desfavorecidas y decir realmente que esa ley esa norma de restauración de la naturaleza apoyará a los habitantes de esas zonas, no les dificultará la vida. Y no saber hacer eso es no haber entendido nada. Por tanto, no es un hándicap, tendría que ser una legislación en positivo para esas zonas despobladas de Europa y muy especialmente la Ucrania. Por tanto, frente a ampliación, financiación, frente a limitaciones del uso del suelo y del agua, más explicación, más pedagogía y más apoyo a los que realmente están manteniendo una actividad vital en esos territorios, especialmente una actividad económica como es la agraria, o la industria transformadora que está en esos territorios, que está muy repartida, desde plantas de agua hasta cooperativas, que bien ha dicho Paco antes, que están a pie de obra en primera transformación, y lo mismo pasa en las zonas litorales, aunque quede un poco más maquillado Javier por el tema del litoral. Realmente lo que le está pasando a las comunidades de pescadores es exactamente lo mismo que les pasa a los agricultores. Nadie se acuerda de ellos más allá que para fastidiarles el día. Muy concreto, contra la presión de los tractores ha habido una serie de paquetes de medidas, otra vez algunas muy claras, el desburocratizar, facilitar, simplificar, no debían haberse generado, punto uno, por tanto, bienvenido sea el momento en que se anulen, y buscar una forma de que no nos enfrenten, y en eso sí voy a ser muy claro, no se puede enfrentar producción versus sostenibilidad o sostenibilidad versus producción. Son elementos que tienen que ir de la mano para un proceso de crecimiento en el medio y el largo plazo. Tiene que ser una producción rentable y sostenible y tiene que ser una producción con limitaciones para quien compita con nosotros en nuestro mercado, que es el mercado más abierto del mundo, que sea en igualdad de condiciones con nosotros. Lo hemos conseguido en otros sectores, textil, por ejemplo, por ejemplo, en el tema del trabajo infantil o el esclavismo, se ha visto en temas de deforestación
por ejemplo, con el tema del aceite de palma, y debemos seguir exigiendo, estamos ahora trabajando en una reglamentación con el tema de la deforestación ilegal. Por supuesto, estas son medidas que deben ir todas enfocadas a mantener un equilibrio y tienen que poder ser explicadas en foros multilaterales, en Naciones Unidas, tranquilamente, y defender una posición coherente de la Unión Europea. Por supuesto, no se aguanta que pongamos en los tractores no a la Agenda 2030 o no al Green Deal o no al cambio climático, eso es absurdo, no hay ningún agricultor, ni José Manuel, ni yo, ni nadie que piense en estos términos, porque el cambio climático lo estamos sufriendo. Ha llovido en toda España, menos en mi tierra, o sea, seguimos ahí sin agua. Por tanto, es un impacto directo y brutal. Por tanto, lo que queremos son soluciones. ¿De dónde saco el agua? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio cultivos? ¿Cómo mantengo cultivos? ¿Cómo las instituciones financian los centros de investigación públicos y privados para que tengamos alternativas que sean económicamente viables y que podamos continuar con nuestra actividad y dando satisfacción a ese mercado en crecimiento, a esos posibles 9.000 millones de habitantes que tienen que comer cada día 2 o 3 veces, y nosotros estamos ahí para dar. El sistema alimentario europeo puede dar esa parte de solución. Gracias. Muy bien, gracias, Josep. Javier, decías antes que los pescadores eran los guardianes del mar, y creo que es una expresión muy bonita, que probablemente no hemos sido capaces de trasladar. Yo quería que profundizaras un poco más en esto y que nos dijeras si es posible que desde la Comisión Europea, desde las instituciones comunitarias, se pudiera cambiar un poco ese relato que mencionaba anteriormente, de tal forma que la sociedad viera a los pescadores de esa forma y viera la política pesquera como una política, además, que ayuda desde el punto de vista ambiental, porque a veces se percibe de otra forma, yo creo que tú lo decías en tu intervención, y eso acaba perjudicando a los propios pescadores que no se sienten reconocidos en su propia política y al conjunto de los ciudadanos que no tienen una imagen real de que estamos ofreciendo productos, bueno, pues de una extraordinaria calidad. Javier. Hay varios factores que han hecho que estemos en esta situación, porque en el mandato anterior de la Comisión Europea, donde ya se empezaron a ver los buenos resultados desde el punto de vista biológico de la gestión pesquera que se estaba realizando, que claro, llevó a muchísimos sacrificios al sector pesquero, como yo mencionaba antes, pero ya se veía que las poblaciones de peces cada vez estaban mejor, estaban en rendimiento máximo sostenible. Con el comisario anterior, la narrativa de la pesca, de los mensajes que desde la propia Comisión Europea estaban trasladando en sus propuestas legislativas, eran completamente diferentes a lo que hemos visto en este mandato, hablando de las cosas positivas del sector y al final lanzando el mensaje de que, bien, se han hecho sacrificios, pero se obtienen estas recompensas y por lo tanto el sector va a estar mejor. El problema que hemos tenido es que hemos tenido la mala suerte de que el joven Sinkevicius, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, cuando llegó a Bruselas le dieron esa cartera, una cartera que mezclaba los 3 ámbitos, el medio ambiente, el océanos y pesca. Con Timmermans arriba, con una política medioambiental muy clara, que ha sido el que ha generado todas estas cosas del Pacto Verde y todo lo que ha conllevado, y que el hombre, al final, pues claramente ha priorizado todas las cuestiones medioambientales y se ha olvidado que se le llenaba la boca en muchas reuniones de decirlo, pero la práctica ha demostrado que los pescadores y las comunidades pesqueras y demás le importaba un comino. Y todo lo que se refiere al ámbito social y económico, pues lo ha dejado en un segundo plano. Y eso ha tenido unas consecuencias muy graves. Bueno, al final hemos visto que este hombre ha estado haciendo, o esa es la impresión que teníamos desde el principio y que ahora se ha confirmado, estaba haciendo campaña para posicionarse una vez que saliera de comisario, hasta tal punto que va de cabeza de lista del Grupo de los Verdes de Lituania. El tío que ha estado dirigiendo la pesca en la Comisión Europea en estos últimos años. Pues ya ha tenido esa recompensa de esa manera. Ahora posiblemente lo veremos en el Parlamento Europeo, si sale elegido en alguna de estas comisiones, a ver qué decide. Pero todas estas imágenes, estas ideas de catastrofismo, apocalipsis, etcétera, que yo mencionaba antes, no son casuales. En el caso de la pesca tenemos, y ahí ya anuncio que se está haciendo un trabajo muy importante por parte de la Fundación Marine Lake, una fundación con sede en Vigo, de la que nosotros formamos parte del patronato, y que me parece ver ahí a Rosa Quintana. Rosa fue presidenta durante muchos años. Está haciendo un trabajo de ver qué es lo que hay detrás de todas estas ONGs, de por qué estos mensajes, etcétera. Y al final, y lo voy a resumir, el mensaje es que hay un montón de fundaciones, la mayoría de origen de Estados Unidos, pero también de otros países,
que están dedicando miles, y no exagero, miles de millones de dólares a que esto ocurra. Y no es casual, y que están financiando a todas estas ONGs, a muchas de estas ONGs, para cumplir sus objetivos. Objetivos, en nuestro caso, por ejemplo, áreas marinas protegidas por todos lados y donde no se pesque. ¿Para qué intereses? Bueno, pues vemos qué intereses hay detrás. Pues en una de las más grandes, Pew Environmental Trust, la que está detrás es la familia de la gasolinera Sunoco de Estados Unidos, millonarios, y que han dedicado durante un montón de años dinero a estas cosas y, sobre todo, en la Unión Europea a darnos por saco. En Estados Unidos menos, pero aquí no os podéis imaginar cómo. Pero igual que esto hay otras fundaciones de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de magnates, de un montón de sectores que al final están invirtiendo en eso, no sé si para limpiar sus conciencias, por el daño que han hecho anteriormente, el mundo del petróleo, por ejemplo, o para quedar bien, en fin, para lo que sea. Pero lo cierto es que ha tenido y está teniendo una influencia importantísima en la política europea en general y en particular la pesquera, porque aquí los políticos y la opinión pública son mucho más sensibles que en cualquier país asiático o de África, y se centran aquí en la Unión Europea. Y eso nos ha llevado a esa política medioambiental obsesiva, que deja aparte los otros ámbitos que nos interesan, y se ha reflejado en el Pacto Verde, la estrategia de biodiversidad, en las propuestas de descarbonización, que parecen cosas así muy bonitas, pero que en la práctica tienen unas consecuencias muy graves en los pescadores, hablando de mi caso concreto, porque no han valorado las consecuencias económicas y sociales. En la mayoría de los casos lo han dejado completamente al lado. Y que se ha traducido en normas que nos afectan directamente. Vamos, y lo digo porque cuando hacíamos esos sacrificios nos prometían que cuando las biomasas de las poblaciones de peces se encontraran en buen estado, se explotaran en rendimiento máximo sostenible, iba a ser todo maravilloso y íbamos a encontrar el paraíso. Los pescadores ganarían más dinero, los armadores estarían muy bien, no sé qué, los pocos que quedaran estarían fantásticos. Ya hemos llegado ahí. Pero cuando hemos llegado ahí, nos han dicho, no, es que ahora tenemos estos objetivos, ahora hay que cerrar 87 zonas, por ejemplo, en 4 países de la Unión Europea, España, Francia, Portugal e Irlanda, porque hay o puede haber ecosistemas marinos vulnerables. Y no solo prohíben la pesca de arrastre, que se supone que era lo que iba dirigido por el tema de ecosistemas marinos vulnerables, sino que nos prohíben en general los artes de fondo. Y flotas como el palangre de fondo, que es el de anzuelo, el famoso pincho, tómate una merluza muy rica de celeiro, de pincho de celeiro, de burela. Bueno, pues eso, que es un anzuelito que no tiene impacto prácticamente, desde luego no significativo, en el fondo marino, pues le han prohibido pescar en un montón de zonas que era donde más pescaban habitualmente. Consecuencias económicas brutales en estas ciudades, ¿no? Bueno, pues eso es una consecuencia de estas normas, de estas políticas generales que están diciendo. O en el Mediterráneo, que se ha reducido un 31,5% los días de pesca y puede llegar hasta el 40% en apenas 4 años. Barcos con menos de 120 días para pescar al año. A ver quién hace rentable la actividad. Y eso lo unimos a que, y por eso decimos que está en riesgo la soberanía alimentaria de la Unión Europea. En el caso de la pesca, hoy en día en el mercado de la Unión Europea, más del 70% de lo que se consume en la Unión Europea procede de importaciones. Las importaciones claramente son necesarias. No somos capaces de producir todo lo que necesitamos para alimentar a nuestra población de la Unión Europea. Y yo diferencio entre las importaciones buenas, las importaciones, por ejemplo, que provienen de nuestras sociedades mixtas, de inversiones de empresas españolas en terceros países que cumplen con nuestros estándares y que mandan sus productos a la Unión Europea porque además fueron favorecidos en su día para que se fueran fuera, para que pudieran traer ese pescado a suministrar al mercado de la Unión Europea. Pero luego existen otros, como puede ser lo que se produce en China, que claramente hay casos de mucha pesca ilegal, de trabajo forzoso, de trabajo infantil, lo que llaman esclavitud moderna, que está documentado, o sea, que no son cosas que nos estamos inventando, y que está entrando en la Unión Europea por la puerta de atrás, a través, por ejemplo, de los que se llaman contingentes arancelarios autónomos. En la Unión Europea hay ya 900.000 toneladas de productos pesqueros que entran por esa vía. O sea, que no es solo suficiente con los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y los terceros países, que también son necesarios, ya sea de África o ya sea ACP, en fin, de lo que sea, sino también esa puerta de atrás que son los contingentes arancelarios donde no miran cuál es el origen y da igual. Y al final se está buscando una materia prima barata para suministrar a la industria de procesamiento, de conserva y posteriormente que entre en el mercado. Pero claro, ahí no se está controlando adecuadamente. Es lo que decíais de las cláusulas de espejo y de la importancia de que se cumplan los mismos estándares entre la Unión Europea y la producción de terceros países. Bueno, pues eso está siendo así. Y luego la burocracia. Igual que ocurre en la agricultura, hay una frase que se la oí por primera vez al presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, buen amigo,
que en una de estas charlas decía, los pescadores temen más a los temporales en tierra, la burocracia, que los temporales en el mar. Y qué bien describe esa frase la realidad. La gente está hasta los mismísimos, porque es que desde que sales del barco con su seguimiento por satélite, su diario electrónico de a bordo, su equipo de automático de identificación, con las mallas que tienen que cumplir, las condiciones técnicas, luego antes de que vuelva y estés clasificando el pescado, sin haberlo pesado tienes que comunicar por ordenador lo que tú crees que tienes ahí, y si te equivocas en un 10% con lo que luego pesas, te meten una sanción que además es grave, y por ser grave te impide recibir las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. En fin, una locura, una serie de cosas que al final lo que tienen a la gente aburrida. Y lo más triste de todo es que si en España se decidiera poner una ayuda al desguace, habría lista de espera, habría una cola grandísima. Y eso a pesar de todos los esfuerzos, de todas las cosas buenas que he dicho, porque la gente está aburrida. Y desgraciadamente eso tenemos que cambiarlo. Por eso hay que pegarle un cambio de rumbo radical a la política medioambiental y a la política pesquera, que busque lo que se decía antes, el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que somos los primeros interesados, pero también con el uso sostenible de los recursos naturales. Nos gustaría que el 100% de las poblaciones de peces del mundo estuvieran gestionados como estas que yo he mencionado del Atlántico Nordeste, pero también con la seguridad alimentaria. Tenemos que seguir dando de comer a millones de personas que además lo necesitan, que se controla adecuadamente las importaciones, como decía, y bueno, y mil cosas más que si quieres, la tercera intervención ya os resumo nuestras propuestas para el Parlamento Europeo, para las elecciones al Parlamento Europeo. Muy bien, Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos has comentado y aprovecho para ligar tu intervención con un par de preguntas para Felipe, que yo creo que, bueno, pues también se relaciona con lo que nos ha contado en su primera intervención. Decías que no se os tenía suficientemente en cuenta en Bruselas. ¿No crees que hay una falta de presencia, no solamente del sector de la distribución, sino en general del sector agroalimentario, cadena agroalimentaria en su conjunto en Bruselas, haciendo esa labor de lobby, de grupo de presión que nos mencionaba Javier, que en el sector de la pesca hacen a través de organizaciones medioambientales, intereses de fuera de la Unión Europea, como él comentaba? Esa es la primera. Yo creo que bueno, pues está plenamente ligado con lo que tú mencionabas en tu intervención. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues de qué manera la distribución puede, digamos, verse perjudicada por la puesta en marcha o la aplicación, en su caso, de las cláusulas espejo, con la entrada de menos producto. Decía Javier también en su intervención que entra producto que no cumple la normativa. Bueno, en realidad es eso de lo que estamos hablando permanentemente, ¿no? Que no cumplen nuestros estándares sociales, ambientales, y que, por lo tanto, compite con nuestros productos, pues generando desventajas en nuestros pescadores, en nuestros agricultores, en nuestros ganaderos. ¿De qué manera la distribución puede verse perjudicada por ello? Bueno, pues dos muy buenas preguntas. Yo creo que, a ver, la primera es muy sencilla. Yo creo que ya me lo habréis oído muchas veces, ¿no? Al final, mira, paso tanto tiempo con Javier en Bruselas que aprende uno hasta dichos marineros, ¿no? Está lo de cuando cambia el viento de rumbo, el optimista espera que cambie, el pesimista se queja y el realista, pues, rearma las velas y las organiza, ¿no? Seguro que es mejor que como lo he contado yo, ¿no? Pues yo creo que en esto hay que ser realista. Y además de pedirle a los grupos políticos que tengan en consideración nuestro sector y que busquen un poco las herramientas y los perfiles mejores para defenderlo, nosotros tenemos que hacer también nuestros deberes, ¿no? Y nuestros deberes, además de, como decías, de enviar allí gente y tener presencia y ocupar, que nosotros también hemos tratado en estos años de hacer nuestros deberes, y por fin tenemos en Eurocommerce el primer presidente español de la Organización Europea del Comercio. Al final, lo que también echamos mucho de menos, sobre todo aquí en España, y eso se construye y cuesta 0 euros, no hace falta presupuesto, es cultura con visión de cadena, de trabajar conjuntamente los asuntos europeos. Yo al principio del mandato me pasé mucho tiempo intentando hablar con todo el mundo, intentando enterarme uno por uno de si los principios o digamos las principales directrices del tema de la granja a la mesa eran buenos o malos para el sector, para España. Y claro, fue una labor casi de uno por uno ir preguntando, oye, a vosotros, y en las exportaciones esto, ¿cómo os pega? Y en el cultivo de no sé qué, y para la ganadería.
joder, no costaría tanto tener una mesa en la que nos sentáramos el sector a decir, oye, esto es lo que propone Bruselas, o esto es lo que le pone la presidencia X, la que toque. ¿Nos pega? ¿No nos pega? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tenemos que defender? Y en esa mesa tendrían que estar, evidentemente, nuestros representantes también en las instituciones, en el Consejo, la gente de la REPER, que tiene un equipo magnífico, nuestros eurodiputados, nuestros funcionarios españoles en la comisión, lo que hiciera falta. Reunirse un par de veces al año es, por ejemplo, en mi opinión, paradigmático, y pongo un ejemplo muy claro, que en España no sepamos todavía si para el sector agroalimentario es bueno o malo que se desarrolle en Europa un sistema de etiquetado nutricional frontal. Se llame Nutri-Score o se llame como se quiera llamar. No lo sabemos, no nos hemos sentado. Otros países como Italia han ido a saco a Bruselas con una posición clarísima desde el primer agricultor hasta el último consumidor, me atrevería a decir. Nosotros no. Los españoles no sabemos todavía si Nutri-Score o el que sea es bueno o malo o regular. De hecho, es que no nos hemos sentado ni siquiera a ver si podíamos construir una posición de país en un tema tan claro y tan sencillo como eso, ¿no? Hay otros ejemplos que sí se ha hecho. Por ejemplo, frente a la propuesta de modificación del reglamento de morosidad de la Comisión, la reducción está drástica a 30 días de los plazos de pago para todos los sectores, sí se ha construido junto con el Ministerio de Industria, con la gente de la Secretaría de Estado de Comercio, con todo el sector empresarial, con todos los sectores, sí se ha trabajado aquí en España por construir una posición común de y analizar cómo nos impactaba esa propuesta de la Comisión de reducir de golpe y porrazo los plazos de pago a 30 días, sin excepciones para sectores, considerando lo mismo un reloj de una joyería que un tomate, ¿no? Por poner un ejemplo. Se ha hecho, se ha construido una posición de país y nos hemos ido allí a Bruselas, cada uno en el ámbito que nos toca, a explicar que el sistema español de lucha contra la morosidad lleva funcionando muchos años y que en la mayor parte de los sectores no hay hoy, en el agroalimentario, por ejemplo, no hay un problema grave de morosidad y, por tanto, no viene a cuento que la Comisión entre a regular un problema que no existe o a buscar soluciones a regular un problema que no existe hoy por hoy en el sector, ¿no? Son dos casos de una en la que sí que hemos hecho los deberes y otra que no. Una, no sé si en qué quedará lo del etiquetado nutricional, parece que se ha desinflado un poco, pero bueno, ahí hay. Y otro, pues que evidentemente pues está todavía encima de la mesa y que ahí pues hemos conseguido que España, incluso en el Consejo, mantuviera una posición bastante razonable respecto a la regulación que tenemos aquí. Respecto a la segunda pregunta, ¿no? El tema de las importaciones y demás. A ver, yo represento a empresas mayoritariamente españolas que compran aquí, que tienen voluntad de comprar aquí y que ninguna de ellas está pensando en que si el sector primario aquí flaquea, lo tienen tan fácil como traer el producto de la otra esquina del mundo. Al revés, yo creo que sería de necios pensar en eso. Todos tienen claro que la sostenibilidad de su negocio pasa por tener un sector primario y una industria alimentaria potente aquí, no solo a la que comprar para distribuir productos dentro de la península, sino en algunos casos como empresas asociadas a SEDAS que compran aquí para todo el grupo, para Europa, y no solo para Europa, sino para Estados Unidos y para el resto de países en los que están, porque son grandes multinacionales. A partir de ahí, la verdad es que nos cuesta mucho aterrizar en problemas, digamos, en debates tan específicos y tan técnicos como, por ejemplo, el tema de las importaciones, las cláusulas espejo de mar. Lo que sí que tenemos es un principio muy claro, que es que al final, cuando hay un problema con un producto, el que da la cara delante del consumidor somos nosotros. Y los que tenemos que explicarle al consumidor si nuestras fresas están regadas en Huelva con pozos ilegales o no, somos nosotros. Sin embargo, nuestra capacidad de saber que hasta el último kilo de fresa está producido en las condiciones que toca es limitada. Se hace todo lo posible, están las certificadoras, cuesta dinero, encarece el producto, en plena proceso de inflación también encarecer los productos con según qué cosas, pues también tiene sus dificultades, pero al final es verdad, somos muy conscientes que toca dar la cara, ¿no? El otro día con Jorge, que está aquí, estuvimos en la Embajada de Argentina, que nos estuvieron contando el trabajo que están haciendo para que en Europa podamos certificar que cada kilo de soja está producido en una zona que no ha sido deforestada conforme al reglamento de deforestación. Bueno, pues están desarrollando herramientas, mecanismos para que quienes tenemos que dar la cara ante el consumidor final podamos certificar eso y podamos garantizar eso.
¿El riesgo cero no existe? Yo lo veo complicado, pero esto es muy caro y muy complejo y hoy por hoy lo que no es concebible, y preguntabas en el primer turno de pregunta qué podemos hacer para que esos consumidores no pierdan la confianza, lo que no es aceptable es que si tenemos unos mecanismos, unos estándares, los más, que comentaba José Manuel, los del top mundial, que por las declaraciones de una persona nos carguemos media campaña de fresa este año. Por una no alerta alimentaria, por un control rutinario en frontera, por unas fresas que no entraron en la Unión Europea. Yo he visto familiares míos tirando a la basura fresas de Huelva que no tenían nada que ver con lo que iba. Entonces, tenemos que ser muy prudentes porque cuando lo hace Alemania y se carga nuestra exportación de hortalizas, de fruta de Almería durante bastantes meses, nos cabrea bastante. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables en eso y cultivar cada día la confianza del consumidor, que es al final del que vivimos todos, ¿no? Muy bien, Felipe. Da la vuelta un poco esto a lo que también decía José Manuel en su intervención, una intervención muy realista. Había que aportar mesura, lo acaba de decir Felipe también. Probablemente los mensajes se tienen que trasladar pues, de una forma coherente y prudente siempre. Y en eso yo creo que tenemos todavía mucho que avanzar. Yo quiero mencionar dos cuestiones para ti. Una, también relacionada con lo que comentaba Felipe, es interesante tener una posición única de país en determinadas negociaciones en Bruselas. Las organizaciones tenéis muchas veces dificultades, incluso en el contexto nacional, para tener una posición común. 17 comunidades autónomas, producciones muy diversas, a veces no es fácil. Bueno, se puede avanzar en esa dirección. Y una segunda cuestión que yo creo que está encima de la mesa, independientemente de que ahora se vaya a flexibilizar, se vayan a simplificar los requisitos en general, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. ¿No sería necesario en una futura PAC quitar la mayor parte de la burocracia, por no decir absolutamente toda, para aquellos productores pequeños que no tienen un impacto negativo en ningún caso sobre el medio ambiente y que si lo tienen es positivo? Es decir, quitarla toda, no un poco, no flexibilizarla, que desaparezca la burocracia. Pues bueno. Sí, vamos a ver, yo, en primer lugar, a la primera pregunta, creo que es clave. O sea, el ir con posiciones diferentes a negociar Europa es perder el tiempo. Pero tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista sindical. Nosotros, como UPA, pertenecemos a un lobby agrarista, que es el Copa-Cogeca, que representa a todas las organizaciones profesionales agrarias europeas y a todas las cooperativas. Que al final, pues bueno, muchas veces, yo recuerdo, llevo ya 14 años yendo, ahora ya vamos limando esas asperezas que tenemos entre las propias organizaciones profesionales agrarias para llegar a un único mensaje. Al final, los agricultores ni somos de derecha ni somos de izquierdas, cada uno tiene su ideología política, pero al final tenemos un problema en común todos, tengas 100 hectáreas o tengas 500, ¿vale? Entonces, al final, creo que tenemos que aparcar a un lado nuestras ideologías y pensar más en el sector. Por eso es clave que cuando nosotros vamos a trasladarle a nuestro lobby agrarista, pues las tres organizaciones agrarias, que somos las que estamos representadas, vayamos con un único mensaje. Lo que no puede ser es como pasaba antes, que yo decía una cosa, al rato cogía la palabra el otro compañero y decía totalmente lo contrario. Desde Europa te decían, miren, ustedes pónganse de acuerdo y cuando se pongan de acuerdo como país, pues vamos a ver qué es lo que quieren y negociamos. Lo que no podemos plantear es, uno dice blanco, el otro dice negro, a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y creo que a nivel político pues pasa lo mismo. Tenemos el ejemplo. Tenemos una situación, el año 2023 ha sido la campaña más cara para los agricultores. Unos costes de producción, o sea, fue la siembra que hicimos en el 22, unos costes de producción totalmente disparados, los fertilizantes al triple, el gasóleo por las nubes, la mano de obra sube, etcétera, los costes energéticos, etcétera, etcétera. Y es el año que no cogemos un kilo, porque hemos tenido una sequía. Si eso añadimos toda la problemática que hemos tenido con la entrada en vigor de la nueva reforma de la PAC, con esta carga burocrática tan brutal en el que yo todavía no he terminado de cobrar mi PAC, pero me falta, pues porque al final todos los controles que me han hecho pues han dilatado todo el proceso, la administración se ha colapsado y pagan pues cuando pueden, no es porque lo tengas mal hecho, sino porque en estos momentos la administración está totalmente colapsada. Y eso hizo, pues bueno, salir a todos los agricultores a la calle. De forma mayoritaria
defendiendo un problema que tenemos encima de la mesa y que lo estamos sufriendo en nuestra espalda, y de otra forma más minoritaria, pues algunos grupos que se han intentado aprovechar de esta coyuntura con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, va a decir, bueno, hay que revolucionar al sector de la agricultura, hay que doblar la rodilla a Europa, nos ponen la soga al cuello. Esos mensajes, desde mi punto de vista, pues no son ni normales, ¿vale? Son maneras de arengar a los agricultores sin solucionar su problema. Y luego pues nos encontramos cuando, bueno, pues aquí hay un Ministerio de Agricultura de un color político y 17 comunidades autónomas, de las cuales pues hay diferentes colores, ¿no? Hay consejerías de Vox, hay consejerías del Partido Popular y hay consejerías del Partido Socialista, las cuales pues evidentemente no se ponen de acuerdo para llegar a una negociación con el Ministerio de Agricultura a solucionar el problema. Señores, que estaba muy claro que podamos utilizar al sector políticamente, me parece muy bien, pero lo que no nos podemos aprovechar es de los problemas que tenemos para sacar rédito político. Y eso va por todos. Entonces, al final, siéntense, la agricultura tiene que ser un problema de Estado, tiene que ser identificado como un sector estratégico. Y los problemas que tenemos de la burocracia de la PAC los tenemos todos. Y los problemas que tenemos en los costes de producción los tenemos todos. Por eso creo que es fundamental y clave en ir conjuntamente de la mano. El tema de la burocracia, pues bueno, la burocracia a nosotros nos complica y a la administración la colapsa, ¿vale? De hecho, en España pues hay unas 600 o 700.000 solicitudes PAC, de las cuales casi 400.000 solicitudes PAC son explotaciones muy pequeñitas, de menos de 10 hectáreas, que generan una carga burocrática brutal a la administración sin tenerlo que ser. En el acuerdo que se llegó ayer, se eliminan todos esos controles o toda esa carga burocrática a las explotaciones de menos de 10 hectáreas, ¿vale? Y se flexibiliza, dijéramos, un poco en materia de condicionalidad y en materia de modificaciones en ecoregímenes a las demás explotaciones. Ese es el camino, ¿vale? Ese es el camino que hemos comenzado a recorrer hoy, que esto hace 2 meses era impensable. Cuando nosotros le trasladábamos a la Comisión Europea, decir, oiga, mire, que dése usted cuenta que la carga burocrática administrativa que nos están poniendo es brutal, que los agricultores perdemos más tiempo ya en hacer papeles que en estar trabajando. Mire usted que lo estamos digitalizando todo bien. Yo soy, por ejemplo, de Teruel, un pueblecito de 27 habitantes, Lechago, que no tenemos banda ancha. Entonces, el llegar yo a casa y meterme en el cuaderno digital y meter todos los datos, pues es que no lo puedo hacer. O ir a hacer fotos georreferenciadas a los campos, es que no tengo cobertura. ¿Cómo las hago? O sea, no todos somos ingenieros informáticos y hay que reconocer que para que todos los agricultores vayamos a esos niveles, tiene que hacer un proceso de transición, de adaptación, poquito a poco, sin que haya sanciones, sin que haya retrasos en los pagos, que al final nos adaptaremos, que no les quepa a nadie la menor duda. A mí me gusta lanzar ese mensaje a los consumidores y a toda la ciudadanía. No os penséis que los agricultores somos los cazurros que no hemos sabido hacer otra cosa y nos hemos quedado en el campo a trabajar. Eso era la imagen que se podía dar en los años 70 o en los años 80. Los agricultores estamos muy preparados, muy formados, ¿vale? Y que evidentemente nos estamos adaptando a los nuevos tiempos. Pero no nos lo pueden meter a presión y con embudo, poquito a poco. La clave es esa. Tenemos una PAC hasta el 2027. Evidentemente va a haber modificaciones del Plan Estratégico Nacional año tras año. Nuestro objetivo como organizaciones profesionales agrarias, evidentemente, es simplificar todo esto, aunque cada vez que se habla de simplificación de la PAC es complicarlo todavía más, ¿no? Pero creo que ahora la Comisión Europea se ha dado cuenta que es verdad, ¿vale? Y empieza a retroceder, empieza a tomar decisiones importantes que luego los Estados miembros tendrán que plantear y que las comunidades autónomas pues también tienen sus competencias, porque al final esto es un problema de todos. No es un problema solo de Europa, ni es un problema de España, ni es un problema de Aragón, como es mi caso, es un problema de todos. Por eso creo que en la próxima reforma de la política agraria comunitaria pues, es clave el eliminar toda esa carga administrativa y burocrática, la que sea prescindible, la que sea evidentemente que tengamos que hacer para dar seguridad a los consumidores de que estamos haciendo las cosas bien, pues la tendremos que seguir haciendo, porque al final yo cuando leía estos mensajes que salían en las concentraciones, que yo iba a ellas con mi tractor y con mis mensajes, ¿no? Y leía, no a la Agenda 2030.
Y le preguntaba al que llevaba decía, pero bueno, ¿tú sabes lo que es la Agenda 2030? Tú estás en contra de erradicar la pobreza, de que haya agua potable para todos, de que sea un mundo más feliz y paritario, etcétera, etcétera. Y dice, no, es que eso es lo que nos está jodiendo la agricultura. No, estás equivocado. Eso es lo que a ti te han metido en la cabeza. Tendremos que retocar algunos aspectos que vienen en la Agenda 2030 que involucran directamente a la agricultura y la ganadería, y eso es lo que vamos a tener que negociar. Entonces, al final, en la pregunta que hacías al principio, dice, ¿cómo trasladar al ciudadano el mensaje del sector agrario? Pues bueno, precisamente que no se queden toda la ciudadanía con los mensajes que hemos visto en estos días en muchos tractores, en muchas redes sociales, ¿vale? Eso no es el modelo mayoritario de agricultores y ganaderos de este país. Los agricultores y ganaderos de este país queremos seguir haciendo las cosas bien, nos queremos adaptar a la nueva situación. Evidentemente, queremos recibir nuestras subvenciones y queremos, de alguna manera, estar en esa línea. Al final, y con esto ya termino, si a mí me pagaran por lo que yo produzco un precio justo, y no sabemos cuál es el precio justo, que estuviera por encima de las 1.000 lo que me cuesta producir, estaría mucho más contento que ahora. Pero al final, mire, yo el año pasado cobraba la tonelada de cebada a 330 euros la tonelada, a día de hoy está a 205. ¿Vale? Es un sector muy especulador, tenemos que meter mucho mano a la cadena alimentaria, porque al final todos los eslabones de la cadena, desde el productor hasta el consumidor, nos tenemos que ganar la vida. ¿Vale? Y lo que está claro es que los costes de producción única y exclusivamente no lo podemos soportar el primer eslabón, que somos los agricultores, sino que se tienen que repartir a lo largo de todo el eslabón. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Ahora no habéis sido tan breves y eso nos ha hecho retrasar un poquito la hora prevista de finalización. Pero como os dije que iba a haber 2 rondas, vamos a hacer una segunda ronda muy breve, en 2 minutos para cada uno, si podéis ceñiros a ese tiempo mejor, sobre qué es lo que le pedís a los partidos políticos, a las formaciones políticas que se presentan a las elecciones europeas el 9 de junio. ¿Qué creéis que es fundamental? Pues yo mencionaba antes las cláusulas espejo como una política que puede ponerse encima de la mesa. También se puede poner encima de la mesa a lo mejor una ley de la cadena a nivel europeo. Desde luego, estos parlamentarios europeos que se elijan el 9 de junio van a ser los encargados de alguna forma de negociar las futuras políticas agrarias y pesqueras comunes, porque están dentro del periodo 2027 su mandato. ¿Qué le pedís a los grupos políticos? Empezamos por Josep. Menos de 2 minutos y medio. ¿Qué pedimos, a quién y cuánto cuesta? Pero en este caso pedimos más Europa, más implicación y más participación. En contexto, para nuestro ámbito, para el ámbito económico, estamos hablando de política económica, social y ambiental, pero económica, más ciencia y menos ideología. En eso nos jugamos la competitividad y nuestra presencia a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias, Josep. En concreto, un comisario de Agricultura y Pesca potente, con voz en la comisión, y una Dirección General de Alimentación que no esté perdida entre Sanco, Envi, no sé qué, no sé cuántos, para que le resuelva los temas de todo el sistema, incluido lo que pedía mi amigo Felipe, por ejemplo, en temas tan absurdos como el etiquetado, envases, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien, Josep, muchas gracias. A ver si Javier está de acuerdo. Javier. Sí. Yo empezaría algo muy simple. A todos los partidos políticos españoles que concurren a las elecciones, que lleven entre sus candidatos a personas que conozcan la pesca y que estén dispuestos a defenderlo en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, porque en muchos casos no es así. Ha habido gente que entra ahí de rebote porque no le ha quedado más remedio y que no tiene ni idea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en línea con lo que decía Josep, vincular la pesca a la soberanía alimentaria de la Unión Europea y desvincularlo del comisario de las competencias de medio ambiente. Si no, puede ser un comisario de pesca, que entiendo que será complicado, sí un potente comisario de agricultura y pesca y una vicepresidencia ejecutiva de soberanía alimentaria, donde tenga un importante papel. Garantizar el respeto y el mejor funcionamiento de las instituciones europeas. La intromisión que hemos visto en esta legislatura
de la Comisión Europea, en particular nuestro comisario Sinquevicius, DG Mare, DG Medio Ambiente, en el Parlamento Europeo ha sido vergonzoso. El lobby que han hecho con las ONG en contra de determinados grupos políticos y determinadas posiciones del Parlamento Europeo a nosotros nos ha causado vergüenza. Revisión quirúrgica de la política pesquera común. No hace falta cambiar todo, pero hay una serie de normas como la obligación de desembarque o que todo tenga que ser rendimiento máximo sostenible. Cuando los propios científicos están diciendo que es imposible de cumplir, pues no tiene ningún sentido, por lo cual hay que cambiarla. Y lo digo porque la Comisión Europea, el comisario actual, había dicho que no iba a revisar nada. Ahora que tiene las elecciones por delante, el otro día dijo que iba a encargar un estudio, 5 años tarde, un estudio de si hacía falta cambiar la política pesquera común o no. Nosotros tenemos por delante la negociación del Brexit, del fin del periodo transitorio en la pesca. Se tiene que negociar el acceso a las aguas del Reino Unido por parte de la flota de la Unión Europea. Y eso va a ser algo importantísimo porque puede tener unas repercusiones o positivas o negativas en función de cómo salga. En política exterior, todo el tema que mencionábamos de igualdad de condiciones y el fomento de la gobernanza internacional y de la apuesta por los acuerdos de pesca con terceros países, que nos interesan muchísimo. Yo estoy hoy aquí porque se está negociando el acuerdo con Guinea-Bissau y es fundamental para nuestra flota marisquera de Huelva, arrastrera de Galicia, la vasca o gallega atunera, en fin, que hay varias flotas afectadas y es importantísimo. En el tema de la descarbonización, que sin duda va a seguir adelante, ahí que pongan los pies en el suelo y que si bien todos estamos comprometidos con esa descarbonización, que en resumen, que ajusten los desarrollos tecnológicos, los logísticos y los normativos que necesitamos para poner eso en marcha, porque si no hay fuente de energía alternativa que sustituya al combustible tradicional, que es el gasoil, por mucho que quieran, pues no vamos a poder hacerlo. La ordenación del espacio marítimo se está promocionando mucho la energía eólica marina y se está promocionando en lugares habituales de pesca. Si quieren garantizar esa seguridad, esa soberanía alimentaria y que siga habiendo sector pesquero, vamos a ordenarlo bien. Que por supuesto que tienen derecho a estar y que se haga, pero no en las zonas habituales de pesca. Y por último, la dimensión social de la pesca, que el pescador y las empresas pesqueras estén en el centro de las políticas europeas y no como ocurre ahora en un tercero o cuarto plano. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Seguimos, Felipe. No sé, se ha pasado un poquito, pero bueno, yo voy a intentar ceñirme. Yo creo que le pedimos a los grupos políticos. Yo creo que de aquí a las elecciones, lo que hemos dicho, que confeccionen unas listas con la gente mejor preparada posible y que dentro de esas listas vaya, por favor, perfiles que estén dispuestos a trabajar por el comercio y, de paso, que los presenten bien y así arrastran esos 2 millones de huérfanos, votantes huérfanos que trabajan en el comercio, que están deseando que algún grupo se acuerde de ellos. El día de las elecciones que les vaya muy bien y saquen el máximo número de representantes posible, que los coloquen bien a partir de ahí, una vez que eche a andar el Parlamento Europeo en las comisiones estratégicas, y para nosotros, ya que no existe la de comercio, claramente la de mercado interior, que es una comisión un poco cajón desastre de miles de cosas, pero que dentro de ella es donde por la que pasan la mayor parte de las normativas que afectan al comercio, pues haya bastantes eurodiputados españoles y eurodiputadas y que tengan estos perfiles de defender al sector del comercio, y a partir de ahí que guarden una buena interlocución con los sectores, que nos pasamos el día allí, que estamos encantados de trasladarles información, de criterio, de ayudarles a hacer papeles, a hacer enmiendas, a pelear por cada uno de los temas que, bueno, entrando en ellos, hay algunos que van a venir ya. Este tema de plazos de pago que hemos comentado se irá al siguiente mandato. Comentabas el tema de la ley de la cadena europea. Yo creo que tenemos que ser hacer un trabajo, ahí sí que veo claramente hacer un trabajo de país con la experiencia que tiene España, de lo que ha funcionado y de lo que no está funcionando de la ley de la cadena. No vale con ir a Bruselas a decir que nuestra ley de cadena es la leche, sabiendo que tiene problemas y que los está generando. Y también tener muy claro determinados movimientos que hay en Europa que aparecen y desaparecen. A nosotros nos afecta uno claramente, que es el movimiento contra las alianzas de compra, que en el ámbito del retail pues ataca directamente contra la existencia de lo que en España llamamos no alianzas de compra, sino centrales de compra, que son IFA y Euromadi fundamentalmente en España, que son las que dan sustento a través de la agrupación a más de 200 cadenas de supermercados familiares, regionales, pues los Covirán, los Ahorramás, los Alimerca, los Gadis y tal, que forman parte
de ese ecosistema que tiene la distribución alimentaria en España, donde hay grandes operadores nacionales que compiten con grandes operadores regionales, provinciales, etcétera, que son empresas familiares que configuran esa gran oferta, ese gran surtido variado a los consumidores en cada rincón de España, y que a veces pues nuestros políticos no son muy conscientes de ese ruido que hay contra las alianzas de compra. Puede tener una implicación directa contra las empresas de supermercados regionales que aquí deberíamos preservar, y que además son un canal de salida clarísimo para el gran consumo, para los consumidores, para muchos agricultores locales que buscan en esas empresas la forma de diferenciarse, ¿no? Lo dejo ahí, son muchas, la lista es muy larga y podríamos estar mucho más, pero sobre todo, y por terminar, que no nos acordemos solo del comercio cuando viene una pandemia, cuando viene una nevada, cuando hay un volcán o cuando hay que ir al supermercado y no hay producto porque un paro de transporte ha paralizado el país, sino que nos acordemos de la importancia de este sector los 365 días del año. Perfecto, Felipe. José Manuel. Sí, bueno, el futuro de la agricultura y la ganadería de este país y de toda Europa está en las decisiones que tomen los ciudadanos en junio, ¿no? Porque al final todo lo que nos afecta a nosotros se cocina en Bruselas, fundamentalmente el 90%. Yo lo que les pediría en principio es un mayor apoyo al modelo de agricultura familiar. Creo que es el modelo que tiene que primar frente a otros tipos de agricultura más corporativa, más industrial, que son como el Guadiana, ¿no? Que aparecen y desaparecen, que cuando es rentable una cosa, pero cuando no es rentable recogen, dejan ahí toda la X y se van, ¿no? Tiene que haber más diálogo con el sector, creo que se tiene que escuchar más al sector de lo que se ha escuchado en la última legislatura. Las tomas de decisiones que se toman a la hora de aplicar diferentes normativas tienen que tener en cuenta la investigación y la ciencia, no se pueden tomar por ideologías. Tiene que haber un mayor periodo de adaptación a las nuevas normativas y dejarnos esa transición hacia nuevos modelos. En todas las propuestas que salgan de los nuevos eurodiputados, de las diferentes comisiones, tiene que haber equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre la parte económica, como productores de alimentos, entre la parte social y en la parte medioambiental. Y al final tenemos que trabajar en que este sector tiene que ser un sector estratégico y que única y exclusivamente no podemos solucionar los problemas del sector agrario y ganadero con fondos PAC. ¿Vale? Aquí tenemos que involucrar otra serie de políticas con fondos adicionales que no provengan del saco de la PAC, y tienen que ser políticas de educación, de sanidad, de transportes, de comunicación, vinculadas al medio rural. Si queremos tener un medio rural poblado y que no siga despoblándose, o destinamos fondos y políticas diferentes para que el medio rural sea atractivo, o realmente pues, la situación es muy complicada. A mí ya me gustaría vivir en mi pueblo de 27 habitantes, pero desgraciadamente las condiciones que tengo para vivir no son las que pueda tener en Zaragoza, y mis hijos y mi mujer pues optaron por irnos a una gran ciudad, principalmente porque no teníamos el acceso a unos servicios que se puede tener en una ciudad en estos momentos. Y creo que eso tiene que ser un gran reto que tienen que llevar los próximos responsables a la Unión Europea, y es trabajar sobre todo en un pacto rural con políticas más allá de la PAC, con el objetivo de que el medio rural pues, pueda seguir vivo. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Gracias a todos. La verdad que ha sido muy interesante. Yo creo que hemos analizado la situación desde diferentes puntos de vista, y desde luego con las elecciones europeas pues ya a menos de 2 meses delante de nosotros. Y yo me quiero quedar con algunas cuestiones en las que creo que habéis coincidido todos, que resumen un poco lo que hemos hablado entre todos. En Europa decidimos, Josep, lo decías claramente, decidimos entre todos, lo tenemos que hacer con innovación, tenemos que hacerlo con una especie de cadena agroalimentaria de país que defienda nuestros intereses de manera conjunta en Bruselas. Comentaba Felipe, lo tenemos que hacer, José Manuel y Javier, pues contando con el sector. Tenemos que tener más presencia en la negociación de las leyes, de los reglamentos, de lo que nos afecta, porque hay muchas cosas que se deciden en Bruselas y que se deciden dentro de muy poco. Nada más, Ricardo y Soledad, os paso la palabra y por mi parte un placer. Pues muchas gracias, Soledad. No sé si tenemos tiempo. No, Sí, hay 2 grupos políticos que nos acompañan. Les damos la palabra por si quieren hacer alguna aportación.
¿Algún comentario a lo que se ha dicho? Rosa, Bueno, pues yo, por el Partido Popular. verdad, primero agradeceros que hayáis organizado estas jornadas. Segundo, felicitar a todos los ponentes. Creo que todos coincidimos con la exposición que han hecho. Yo decirle a Paco que cuando hizo su primera intervención habló del impacto económico que tiene el sector agrario y ganadero. Quizás faltó algún dato también referente al impacto que tiene el sector pesquero, que ya Javier pues aprovechó para ponerlo en valor. Yo quiero decir que coincido con todos vosotros en lo que habéis dicho. Creo que en el tiempo que yo estuve de consejera en Galicia, una de las medidas que yo intenté aplicar siempre fue el conocimiento científico. Creo que no se pueden tomar decisiones, sobre todo en la producción de nuestros sectores primarios, sin tener el suficiente aval científico, porque eso nos puede llevar a un gran desastre medioambiental, precisamente lo contrario de lo que todos estamos buscando. Y coincido con Javier en que el sector pesquero, creo que también el agrario y el ganadero han hecho durante todos estos años un esfuerzo muy grande para intentar adaptarse a las medidas que venían de Europa y que al final están viendo que todas esas medidas no le han servido para poder desarrollar mejor su trabajo. Y creo que no hay nadie que tenga mayor interés en conservar el medio ambiente que los agricultores, los ganaderos o los pescadores, porque de ello depende también su futuro. O sea que coincidimos en lo general y yo creo que tenemos que ser capaces entre todos de convencer a la sociedad que los sectores primarios son un elemento fundamental también para evitar lo que llamamos la España vaciada. Yo os puedo contar algún ejemplo concreto de mi región, de Galicia, donde un pueblo como es Ribeira, que Javier conoce bastante bien y que todos vosotros seguramente algún pescado habéis comido que proviene de la lonja de Ribeira, donde el impacto del Producto Interior Bruto del sector pesquero es del 35%. Si el sector pesquero desaparece, ese pueblo también desaparece. Entonces, a veces se nos olvida poner en valor lo que José Manuel también apuntaba. Se ha tenido que desplazar de su pueblo a una gran ciudad porque no tiene los servicios en el rural. No puede haber servicios si no hay población. No hay población si no hay actividad económica. Yo creo que la última sentencia, Javier, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha dejado bien claro que la política pesquera común reconoce el necesario equilibrio entre la parte social, económica y la medioambiental, debe aplicarse a la hora de tomar las decisiones. Y no, como está sucediendo últimamente, que solamente algún criterio de precaución es el que tienen en cuenta a la hora de permitir desarrollar la actividad. Por lo tanto, yo creo que habéis resumido vosotros perfectamente todo lo que nos está sucediendo. Soy una europeísta convencida, pero si encargamos en la Fundación Marilén el trabajo de ver la financiación que algunas organizaciones no gubernamentales tienen y de dónde vienen, es precisamente porque estábamos viendo que muchas de las decisiones que se están tomando en Europa tienen un sesgo demasiado medioambientalista sin tener el suficiente criterio científico para adoptar ese sesgo. Por lo tanto, creo que todos coincidimos y yo espero que el partido al que represento aquí hoy y en mi trabajo diario sí sea capaz de recoger en su programa electoral todas las medidas que aquí os habéis planteado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Por parte de Vox nos acompaña un diputado también del Congreso. José Ramírez. Bueno, evidentemente nuestra idea era que viniera Ricardo Chamorro, nuestro portavoz. Lo que sucede es que ha tenido que estar en otro lugar en estos momentos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Este tipo de encuentros son muy interesantísimos y además nos pueden proporcionar información precisamente para todos aquellos aspectos que podemos considerar que no estamos suficientemente cubiertos en el programa electoral. Nosotros estamos muy a favor de la Unión Europea. Es un punto sobre el que se suele decir lo contrario acerca de Vox. Sin embargo, Vox es un partido muy europeísta, pero tenemos evidentemente muchas dudas acerca de la forma en la que se está haciendo política en la Unión Europea. Consideramos que el hecho de que haya esa especie de burbuja de la que el señor Puigdemont estuvo comentando está llevando a que se apliquen políticas desde arriba hacia abajo en lugar de como deberían llevarse a cabo las políticas de la Unión Europea desde abajo hacia arriba.
que reciban mucha información de los ciudadanos y que respondan a esas necesidades de los ciudadanos y no que se imponga por razones ideológicas, por una forma muy concreta de abordar cuestiones medioambientales dentro de la Unión Europea, que de alguna manera desbordan mucho la ganancia que se puede conseguir con eso para los asuntos medioambientales y que sin embargo tiene una afectación terrible sobre las formas de vida de las personas que viven en medio rural, de las personas que viven también de la pesca y de las personas que están viviendo de la cadena primaria en toda Europa, y pensamos que es imprescindible que se produzca ese cambio en la forma de realizar esas políticas que, en nuestra opinión, están generando todos estos problemas que hemos visto recientemente. Si uno dice, bueno, es que la Agenda 2030 es indiscutible, mire, la forma en la que se expresan los objetivos básicos de la Unión Europea es más o menos pues como aquello de los españoles eran justos y benéficos. Claro que eso es indiscutible, pero la forma en la que se ha llevado a cabo es más que discutible, es dañina y es algo contra lo que se ha rebelado todo el campo español. Entonces, ¿qué es lo que consideramos nosotros que debe hacerse? Pues que las políticas se lleven a cabo, se elaboren y se ejecuten, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de las comunidades a las que esas políticas van dirigidas, y no desde Bruselas, sin haber tenido en cuenta esos procesos sin haber tenido en cuenta a esa gente en los procesos de toma de decisiones. Evidentemente, eso pues va a exigir unos procesos de toma de decisiones pues algo diferentes de lo que se han tomado hasta la fecha, y pensamos que para eso sí debe cambiar mucho en el próximo Parlamento Europeo. Por supuesto, Ricardo podría explicarlo de una manera mucho más detallada, pero espero haber respondido en parte a las preguntas que ustedes nos estaban haciendo, claro. Fenomenal. Y desde luego les agradezco mucho esta invitación a formar parte de esta reunión, porque es precisamente con procesos como este, con reuniones como esta, como consideramos que se deben elaborar en el futuro este tipo de políticas. De acuerdo, pues muchas gracias a los dos. Gracias. También vamos a despedir a nuestros representantes en Bruselas que están allí, que tienen tarea ahora justo corriendo. Gracias, Josep. Gracias, Javier. No os olvidéis de algo muy importante: hartaros de comer pescado y marisco, que vaya a ser más felices. Eso está claro, ¿no? Venga, vamos a por ello. Adiós. Gracias. Hasta luego. Yo voy a ser súper breve, porque además, como sabes, vengo de la radio y allí el recurso finito es el tiempo. Siempre decimos que tenemos que ser sostenible también con ello, y además he ido tomando notas, pero un poco Paco ha resumido y lo que realmente yo creo que todos pensamos, ¿no? Simplemente hoy hemos venido aquí a transmitir desde el sector a los futuros europarlamentarios lo que pensamos que debe ser, pero que no se nos olviden también nuestros deberes, ¿no? De cambiar ese relato, de saber de la importancia social de nuestro sector y de la unidad que comentabas tú, José Manuel. Entonces, nada, gracias a todos, ha sido un placer. También deciros que de aquí saldrá un documento, precisamente con estas conclusiones, que nos gustaría lanzar y transmitir para que llegue a todo el mundo y que trabajemos en un sector bonito, 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 y tenemos que seguir todos, de un lado y de otro, apostando por él. Pues muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Y no sé si hay marisco, ahora vamos a tomar algo, Javier, lo siento. Y como dice Sole, El marisco en Bruselas no, te lo tomas aquí. Sí, por supuesto. haremos un papel para los distintos partidos y esperamos, pues, como dice, yo creo que se ha transmitido también, el ir juntos, el unirnos más y unir más a la pesca, Javier, que a veces se nos olvida. Pues yo creo que hará que podamos impulsar unos grupos políticos y unos representantes en la próxima legislatura que ayuden al sector alimentario español. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Bastante bien, sí. Es que yo no llego.
Bueno, hasta la próxima. Pues bueno, ahí está. Si les hace algo, yo le enviaremos.